se va a cumplir lo de 1 Juan 3 cuando dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Alguien tiene una ofrenda de palmas. Estarse a su lado y decir: tranquilo, todo tiene solución. A ver, levante la mano, porque esa se la enseñó su pastor, y diga: todo tiene solución. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta hermosa mañana de domingo. Ya es tiempo de darle la gloria a Dios. Muchos hemos dicho que es el día del Señor, pero en realidad cualquier día que usted destine para ello es el día del Señor. Así que Dios le bendiga y nuevamente bienvenidos a su programa Hay Poder en Jesús. Quiero en este momento dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo de cualquier lugar donde se encuentre. Dios les bendiga mucho a aquellos que nos han visitado alguna vez y principalmente a la iglesia Hay Poder en Jesús, a todos aquellos que son parte de este gran ministerio, donde quiera que estén congregados y de donde quiera también que nos estén viendo. Dios les bendiga mucho en gran manera. Así que fíjese que desde la madrugada he estado pensando lo que le iba a compartir, y gran parte de la madrugada me pasé pensando en ello precisamente. Y cuando veía qué es lo que llegaba a mi corazón, qué es lo que le iba a compartir, venía también a ello y a mi mente que muchas veces como pastores nos dedicamos a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y siempre hablamos y decimos a la gente: prepárese para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no está mal, de hecho está muy bien que nosotros preparemos a la iglesia como pastores para que la iglesia pueda vivir una vida de acuerdo a como nos marca la Escritura, y más que nada, como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es tiempo de que en estos momentos se hable de ello. Sin embargo, hemos dejado de lado un gran tema, y este gran tema es prepararnos por si nosotros nos hemos de ir antes. Es por eso que en esta hermosa mañana le he titulado a este tema: ¿prepararme para su venida o prepararme para mi partida? Porque si nosotros nos preparamos para la venida del Señor Jesucristo, está bien, pero ¿cuántas veces nos hemos preparado como iglesia para nuestra partida? Y a esto yo le quiero compartir un pequeño pasaje de la Escritura de la palabra que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5, y dice la Escritura de la siguiente manera: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, escuche, porque yo, Pablo, dice él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo no sé cuántos puedan decir, que sean valientes y puedan decir: el tiempo de mi partida está cercano. Quizá mucha gente que está viviendo una agonía, y precisamente algo que nos enseña una, no sé si podamos llamarle ciencia de tal manera, pero la tanatología precisamente es hablar acerca de la partida, y es como la ciencia del buen morir, hablar de que los últimos tiempos es un tiempo, vivir un tiempo pero de calidad. Y aquí el apóstol Pablo decía más que eso: yo ya estoy listo para ello, el tiempo de mi partida está cercano. Y añade a ello: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces usted, si nota en estos pequeños pasajes que acabamos de leer, en el verso 6 nos habla de la partida, y el verso 8 nos habla de su venida. Es decir, nosotros como pastores nos hemos dedicado solamente a hablar del verso 8, y este es uno de los principales problemas que hoy en día, en estos últimos tiempos, nos hemos encontrado. Hablamos mucho de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hablamos que la iglesia se debe de preparar para ello, y enseñamos este tema, invitamos a la gente que se guarde, que el tiempo del arrebatamiento está cerca, y muchas veces hablamos del pasaje que está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice la Escritura del apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice: y luego los muertos en Cristo resucitarán primero.
y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y todo lo demás. Sin embargo, nos hace falta a nosotros como pastores hablar acerca de lo que es no solamente el tiempo de ello, de la venida, sino también lo que le sigue. No solamente el tiempo del verso 8 que hablaba del apóstol Pablo, sino también el verso 6. ¿Qué hay acerca de nuestra partida? ¿Qué hay acerca de que un día estaremos con el Señor? Pero es necesario que a veces pensemos en esto, o más bien de continuo pensamos en esto. Nos hace falta a los pastores nuevamente hablar de ello y a la iglesia querer aprender de ello. Sin embargo, cuando uno como iglesia dice, no, pues yo ya siento que viene el tiempo en el cual me tengo que ir y tengo que morir, hasta los cristianos decimos, cállate, no hables de eso, que el Señor reprenda al diablo, no hables de eso, porque tú hablas y entonces atraes esto. Pero yo creo que debemos de ver esto muchas veces como una realidad. ¿Qué hay si la iglesia se comienza a preparar en esta área? Y vemos que muchas veces es necesario que hablemos de ello, porque si no, muchas veces dejamos tantos problemas y nosotros mismos nos complicamos la vida con todo ello. Entonces no miramos una realidad. Y entonces al no mirar una realidad, venimos a impedir que Dios trabaje en nuestra familia, que Dios trabaje en nuestra descendencia, porque uno mismo no se atreve a ver esta realidad. Y nuevamente me regreso al pasaje de inicio. Decía el apóstol Pablo en el verso 6 de 2 de Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero en el verso 8 dice, bueno, yo estoy hablando de mi partida, pero ¿qué hay de la venida? Bueno, para la venida, ok, a todos aquellos que aman la venida del Señor, entonces Él les va a dar una corona de justicia, pero es necesario que antes de hablar de la venida, hablemos de la partida. Y entonces si usted ve aquí como un orden de prioridades, primero habla de la partida y después habla del arrebatamiento o de la venida, porque viene así de esta manera progresiva. Pero cuando nosotros nos brincamos el verso 6 y nos vamos directo al verso 8, y entonces decimos, solo es tiempo de hablar del arrebatamiento y después de eso de la venida ya en el milenio y viviremos con Él y el tiempo va a ser mejor porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que hayan sufrido. Sí, hablamos de ello, pero ¿qué hay cuando nunca hablamos acerca de lo que debimos haber vivido antes? Entonces venimos a ser como aquellos que decimos que somos sacerdotes, pero no vivimos como tal. Déjenme ver un pasaje acerca de ello. Dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, en el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Escuche, no había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de tal manera que no podía ver, ya el tiempo de la partida de Elí estaba cercano, pero él no lo quería ver. Él como que decía, no, sí veo, no, todavía me queda mucha vida, todavía me quedarán 20, 30 años de vida, quizá 3 o 4 décadas más, pero el tiempo de su partida estaba cercano. Y dice en el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios le habla aquí a Samuel y viene todo lo demás. Y veamos, nada más, muchos decimos que vivimos como sacerdotes, pero en realidad no vivimos la etapa de sacerdotes, porque estamos ya como en el tiempo de Elí, estamos viviendo una etapa en la cual no vemos, pero queremos ver, y queremos ver lo que en realidad no estamos viviendo, no es una realidad para nosotros. Entonces, en esta cita, nosotros podemos ver varias características. Dice la palabra de Dios que quien estaba ministrando a Jehová era Samuel, pero ¿dónde estaba la responsabilidad del sacerdote Elí? Es decir, que muchas veces como sacerdotes no vivimos esa responsabilidad, no vivimos la responsabilidad de decir, bueno, yo estoy viendo que quizá estoy viviendo una etapa en la cual déjeme decirlo de esta manera, y quiero ser un poco tajante con esta situación, si no, no podría enseñarle este tema que Dios ponía en mi corazón. ¿Cómo poder hablar de una responsabilidad cuando nosotros decimos que el Señor reprenda al diablo y estamos viviendo quizá una etapa de cáncer terminal?
Y entonces yo, por supuesto que yo predico la sanidad y yo hablo de milagros y yo creo con todo mi corazón que Dios es un Dios de milagros y Dios lo puede sacar de cualquier etapa en la cual se encuentre, pero también sería una irresponsabilidad de mi parte si yo no le enseño esto y yo lo preparo para algo que usted nunca va a ver y yo lo estoy preparando para la venida, lo estoy preparando para el arrebatamiento y usted no va a estar, no va a haber muerte, hermano, usted va a estar cuando Dios sea arrebatado, pero no es lo que la palabra nos muestra. No es lo que el apóstol Pablo nos decía, no es lo que el apóstol Pablo ni el Señor mismo nos mostraba, ni Pedro mismo, y lo vamos a ver más adelante, porque el mismo Señor Jesús hablaba de su propia muerte, y él decía, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y sea entregado en manos de hombres pecadores. De hecho, el mismo apóstol Pedro se portó como muchos cristianos y decía que el Señor reprenda al diablo. Jesús, es momento de que hablemos de sanidad, es momento de que hablemos de milagros. Y se lo llevaba para atrás como recomiéndole. Sin embargo, Jesús lo jala para el frente, para donde todos los demás veían y decía, apártate de mí, Satanás, porque me eres oprobio, me eres un estorbo. Es decir, eres un estorbo porque yo necesito enseñarles de que quizá muchos de ellos van a partir antes. De hecho, el Señor Jesús les decía, algunos de los que están aquí no verán muerte, sino antes ver la gloria del Señor. Pero los demás iban a ver muerte, es decir, es necesario que les hable acerca y que sea responsable de aquello que van a ver. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros como pastores no les decimos a la gente qué es lo que tienen que vivir, y entonces muchas veces dentro de ello la gente muere, pero la gente no está preparada para su partida. La gente no está preparada para morir, no está preparada para ello. No les ministramos la cena, no les hablamos de que quizá es necesario de que partan antes de que venga el Señor Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios aquí en este verso que estamos leyendo de Primera de Samuel, y la palabra del Señor escaseaba, es decir, no había palabra de parte del sacerdote, no les mostraba, no les enseñaba, miren mi querido pueblo, miren mi querida iglesia, es necesario que muchos de ustedes mueran antes de que venga el Señor, es necesario de que muchos de ustedes vengan antes de que venga el arrebatamiento, necesitan prepararse, no había una palabra que les mostrara aquello que había de venir, y entonces al escasear esta palabra, mira, hermano, los hijos, por supuesto, ovnifines, ¿por qué cree que no se prepararon para ello? No se prepararon para morir, no se prepararon, y ellos murieron en la batalla, murieron precisamente ellos en esa situación, mueren, y por eso los hijos mueren en las peleas, mueren en las tormentas, mueren en las enfermedades, y no son preparados para ello. Mire, y es más, muchas veces mostrándoseles, los hijos no pueden ver, pero mire, ya no es problema del sacerdote, no era problema del pastor, no era problema del padre, ya es problema de los hijos. De hecho, la Escritura nos habla en Ezequiel 18, nos habla acerca de ello, y dice que los padres no llevarán el castigo de los hijos, ni los hijos el castigo de los padres, sino cada quien morirá por su propio pecado, porque el alma que pecare, esta morirá. Entonces, si los hijos no lo aceptan, usted puede decir, bueno, padre, yo se los enseñé, yo les mostré. Si la iglesia no lo quiere aceptar, por lo menos usted como pastor ya le enseñó. Sin embargo, cuando no hay palabra, cuando no se enseña esto, es ahí donde viene el problema principal. Pero mire, si muchas veces se les manda mensajes a los hijos y los hijos no contestan, ¿qué podría esperarse de si se les muestra la palabra? ¿A poco podrán contestar a la palabra? Cuando no son capaces de contestar o de abrir un pequeño mensaje para tener la cortesía de decirle al padre, gracias papá por el mensaje que me envías, gracias mamá por la palabra que me das, gracias por lo que me estás mandando como bendición, gracias pastor por lo que me envías. Si muchas veces ni siquiera se ve esto, ¿usted cree que podría contestar a la palabra de Dios? Bueno, dice la palabra de Dios, y no había visión con frecuencia. Escuche, aquí viene la visión, cuando uno ya es capaz de ver mucho más allá, porque visión precisamente esto quiere decir ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Y entonces, si no les da uno a los hijos lo que uno puede ver más allá y decirle, mira hijo, creo que viene el tiempo de mi partida, creo que viene el tiempo en el cual yo necesito ser llevado antes de que venga el Señor por la iglesia, yo necesito ser preparado para ello, pero cuando vienen los hijos y entonces, no, usted tiene muchos años de vida, yo lo veo muy bien, usted tiene que ser levantado, papá, mamá, usted tiene que ser levantada, entonces ni siquiera les permitimos a ellos que nos muestren su visión, que nos muestren la palabra que ya les fue dada, que nos muestren ese consejo que es para nosotros, y los padres como que se quedan con ello y dicen, bueno, pues ya no se los voy a dar
por no desairarles en esto, en esta palabra que me están dando, o no, o los padres ya se ven ahí frustrados en darles este consejo a los hijos. ¿Por qué? Porque se sienten quizá imposibilitados para ello. Dice que estaba Elí acostado, estaba él en su hamaca, quizá estaba en su cama king size, en su hamaca king size, amado hermano. Sin embargo, él ya estaba en ese momento como en una etapa de conformismo, en una etapa de acomodamiento. Entonces, al encontrarse él de esta manera, estaba ya en una etapa de estancamiento. Él ya no veía aquello que había de ver. Sus ojos se comenzaban a escurecer, ya no podía ver. Entonces, pero había alguien que estaba preparando, alguien que estaba en esta etapa quizá de preparación, durmiendo, esperando la palabra de Dios, que era Samuel. Háblame, Señor, háblame. Quizá él se dormía diciéndole a Dios, háblame, Padre, es el momento. Quizá lo que mi Padre no me puede dar, o lo que mi Padre no me quiere dar, entonces yo estoy esperándolo de ti. Y entonces, antes de la partida de Elí, no fue capaz de decirle a sus hijos, no fue capaz de decirle a este jovencito llamado Samuel, que vivía también en el templo, no fue capaz de ello, no fue capaz de mostrarle, de decirle, oye hijo, es necesario que pase esto, es necesario que acontezca lo otro. Sin embargo, él en ese momento, Samuel ya estaba preparándose para ello. Sin embargo, no es de Samuel quien quiero hablar. Quiero mostrarle una serie de pasajes ya para ir entrando al tema. Una serie de pasajes en la cual, si uno se prepara no solamente para la venida de Jesús, no solamente para el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, sino uno se prepara para la partida, uno se prepara para, si es necesario, que uno parta con el Señor antes de que esto acontezca, antes de que el Señor venga por la iglesia. Uno está preparado y uno prepara a la familia, uno prepara a su descendencia para ello. Hay unos pasajes que en este momento quiero mostrarle ya para irle entrando a esto. Si nosotros preparamos a la iglesia, si nosotros preparamos como pastores a la iglesia, ¿qué tal iglesia si antes de que el Señor venga, yo muera? Yo quisiera que ustedes hicieran esto, yo quisiera que ustedes hicieran tal, que vengan así. Van a venir robos rapaces, va a venir tiempos peligrosos, van a venir tiempos con el Señor. Y eso fue lo que nos dejó el Señor Jesús, fue lo que nos dejó el apóstol Pedro, fue lo que nos dejó el apóstol Pablo. Esas recomendaciones: es necesario que yo me vaya, pero yo me voy a ir, pero antes de mi partida quiero enseñarte esto, quiero que tú te prepares para ello. Y déjenme mostrarle algunos pasajes a este respecto, y en este sentido, ¿qué es lo que tiene que enseñar un pastor? ¿Qué es lo que tiene que enseñar, más que eso, un padre de familia antes de partir? Y entonces, si viene alguno de sus hijos, alguno de los hermanos de la iglesia, y le dice, usted no debe de prepararse para ello, usted debe de ser optimista, y están en el club de los optimistas, pero no en el club de las realidades, porque el apóstol Pedro estaba en el club de las realidades, el apóstol Pablo estaba en el club de las realidades. Jesús mismo, en este pasaje que le acabo de enseñar de Pedro, cuando Pedro le reconviene y le dice, no, tú no hables de esto, ¿cómo te atreves a hablar de cuando vayas a ser entregado? Tú no hables de esto. Pero Jesús dice en la escritura que le reconviene, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Escuche, porque si nosotros no permitimos y no enseñamos y no aprendemos de cuando se vayan nuestros padres, o no enseñamos de cuando uno como padre se vaya, entonces ¿qué sería de realidad para nuestros hijos? ¿Qué sería de realidad uno como pastor? ¿Qué sería de realidad en la iglesia? Entonces es necesario que uno mismo comience a enseñar. Está bien que sea uno, que uno se entere, está bien que uno aprenda de cuando venga el arrebatamiento, pero ¿qué tal de aprender cuando uno se vaya? Déjeme enseñarle y entrarle al tema. Vamos a ver algunos casos. Número 1, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, vamos al verso 5. Vamos a ver un caso acerca de David. Dice la escritura: y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho, dice la escritura, es muchacho y de tierna edad. Dice la escritura, es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, David ya estaba pensando en ello. Y David no solamente pensaba en ello, sino que por supuesto
que él ya estaba preparando, estaba haciendo los preparativos para que, dice la Escritura, en gran abundancia, haciendo referencia al tema que estamos viendo, prepararme para su venida o prepararme para mi partida. Y entonces David, en ese sentido, él decía, bueno, es momento, y quizá, digo quizá, antes de que él pudiera llegar a pensar, no puedo estar pensando en que Jesús va a venir por la iglesia, porque además todavía no, cronológicamente todavía en este tiempo, no era este tiempo. Déjeme solamente parafrasear. Los David de este tiempo no están pensando quizá en la venida del Señor Jesucristo. Un David de este tiempo debe estar pensando en qué tal si antes de que el Señor venga por la iglesia, yo estoy haciendo preparativos para mi partida. ¿Qué tal si llega este momento? Yo no sé si alguno de los que están en este momento escuchándome están ya haciendo preparativos para su partida y están viendo el momento en el cual puedan llegar a dejar todo arreglado. Por ejemplo, ¿usted se ha puesto a pensar si ha dejado ya su testamento? Porque muchas veces los pastores y muchas veces la iglesia misma, cuando uno habla con la iglesia, bueno, yo ya estoy viendo lo de mi testamento, hermano, porque qué tal si muero antes. Y entonces viene la frase trillada de todos los hermanos muy cristianitos que se creen muy sin visión, muy fuera de toda realidad. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Para qué veo mi testamento? ¿Para qué veo qué va a suceder con mi negocio? ¿Para qué dejo arreglos si todavía falta mucho tiempo? Además, el Señor me va a levantar. Pero ¿qué tal que el Señor le decide llevárselo porque usted ya ha llegado el tiempo de dejar el tiempo de aquí de la tierra de los vivientes? Y entonces, ¿qué sucede si usted no se prepara para ello? ¿No será de los que dejan tantos problemas con sus hijos, tantos problemas en su familia? ¿No será de los que dejan tantos problemas y después de que usted se atrevió a tener 10, 15, 20 hijos porque eran de las familias viejas, de las familias de antes, y tenía tantos hijos como hoy los conejos, hermano, y entonces no dejan testamento, no dejan a uno, no dejan a dos, o no dejan a todos, pero ya hay un testamento, sino que hasta luego el vecino, el primo, el tío, el hermano, quizá hasta los papás, no, a mí me corresponde porque soy el papá, bueno, hasta los que no forman parte del entierro, se quieren, hasta los que, como dicen en mi pueblo, hasta los que no tienen vela en el entierro se quieren meter. Imagínense nada más, ¿todo por qué? Porque nunca le dijeron prepárate para tu partida y no hubo testamento. Y al no dejar testamento, entonces solamente dejan problemas y divisiones a la descendencia. Y vienen los juicios, donde solamente los únicos que ganan son los abogados y problemas entre la familia. Entonces no se preparó, no le dejó a su descendencia, no hizo como David, hizo preparativos para su muerte. Y entonces al no dejar estos preparativos vienen los problemas. ¿Acaso usted ya dejó su testamento? ¿Acaso usted ya les dejó un camino? Bueno, yo ya dejé el camino, pero el camino que tienes que seguir, hijo, es este camino, es el camino de Dios, porque fue lo que hizo David. David lo que hizo fue, a ver, mijo, esta es la casa de Dios, este es el terreno de Dios, esto es lo que tienes que hacer para Dios. Pero usted quizá no lo haya dejado, porque usted quizá no les haya dejado a sus hijos indicaciones para qué hacer en el área ministerial, qué hacer en el área espiritual. Porque usted tiene que decir, mire hijo, yo fui pastor y usted, mi hijo, tiene que ser pastor. Mi hija, usted tiene que ser profeta. Mi hijo, usted tiene que ser apóstol. Mi hijo, usted, ya mi hijo tiene que ser pastor. Mi hija, usted tiene que ser profeta. Mi hijo, usted tiene que ser apóstol. Mi hijo, usted, ya si ellos quieren seguir, pero usted ya dejó indicaciones al respecto. Por ejemplo, muchas veces no se deja indicaciones en ese sentido, y entonces al no dejarse indicaciones en ese sentido, viene la situación aquí de los problemas, aún hasta en las mismas iglesias. Y muchas veces vienen los problemas hasta en las cuestiones económicas. Mire, hay un caso que muy conocido y se encuentra, del cual le quería hablar, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 1, y dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Escúcheme, ¿qué sucede cuando no se deja indicaciones? Por ejemplo, en el área económica, en el área de los negocios. Y entonces muchas veces vienen aquí los problemas. ¿Por qué? Porque no se interesaron en ese sentido de enseñarles qué iba a suceder en la cuestión del negocio. Y entonces, mientras el padre vive, les enseña el negocio, les enseña qué tiene que hacer en ese sentido. Y era precisamente lo que estaba enseñándoles David, era precisamente lo que les enseñó en ese sentido. Él dejó todos los preparativos. A ver, mijo, yo soy rey, usted tiene que ser rey. Entonces, esto es lo que tienes que hacer ya que seas rey.
Pero al no dejar ese preparativo en ese sentido, entonces la gente viene a pobreza, la gente no tiene ni dinero para enterrar a sus muertos. Y mira, hermano, me he enterado de casos en los cuales llega el hijo, deja al padre al hospital, y entonces cuando se va enterando de que el padre murió, ya no hace acto de presencia. Y entonces, ¿qué es lo que dice el hijo? Pues es que no tengo ni para enterrar a mi padre. Y al no tener para enterrar a mi padre, a su padre, ¿qué es lo que hace? Deja al padre, deja a la madre, o deja a quien fue a dejar al hospital. Lo deja en el hospital. ¿Para qué? Para que se vaya al entierro común. Y entonces, ¿por qué? Porque no hubo ni siquiera, como se cumple lo del dicho de mi pueblo. El autor de la asociación, el que muere, dice, no tengo ni en qué caerme muerto. Y es una realidad. No tiene ni en qué caerse muerto. No dejó, mira, mijo, si pasa esto, ahí te dejo en mi terrenito, ya tengo mi caja para que me entierras, ya tengo esto. No dejan los preparativos ni siquiera para su muerte. No los deja. Y entonces los pobres ahí tienen que ir consiguiendo dónde van a enterrar a su padre, cómo lo van a enterrar, andan pidiendo dinero para ello, porque ni siquiera dinero para la sepultura hay. Entonces es algo de lo cual David dice en la escritura, él hizo los preparativos para su muerte. Pero ahí están los preparativos, antes de mi muerte, ahí están los preparativos en gran abundancia. Voy a dejar, no un terreno para donde me enterren, dejo 10 terrenos en el jardín, no sé qué. Entonces dejan terrenos para su muerte, hacen estos preparativos, y los preparativos en el área de los testamentios, ahí están, tal persona, tal hijo se queda con esto, tal hija se queda con aquello. No hay para ello, no se preparan para ese sentido. Vámonos al siguiente punto. Está en Isaías capítulo 18 en el verso 4. Dice la escritura, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Escuche verso 5, porque antes de la siega, antes de que viniera ya el momento de recogerse, antes de que ya fuera recogida la cosecha, dice, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, escúcheme, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Escúcheme, déjeme parafrasear este tema. Antes de la siega, antes de que sea arrebatada la cosecha, usted y yo somos cosechas. Y antes de que llegue ese momento en el cual sea llevada la siega, sea llevada la cosecha, o sea el momento de la partida, cuando el fruto sea perfecto, ¿quiénes son los frutos? Los hijos, la descendencia. Y pasada la flor se maduren los frutos. Habla aquí de la madurez de los frutos, habla de la madurez de los hijos. E entonces podará como podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y entonces viene el momento en el cual hay que enseñarles a los hijos, antes de la partida de uno, enseñarles a los hijos. Hay que enseñarles, hermano, esta etapa de que es necesario que uno sea llevado, pero es necesario que así como uno fue llevado, es necesario que también ellos sean llevados un día si el Señor no viene por la iglesia. Pero es necesario que esto se tome con madurez y pasada la flor se maduren los frutos. Es necesario, no antes de que sea de que venga la cosecha, sino que en tiempo de la cosecha, antes de que venga el tiempo de que si uno sea arrebatado y que el momento de la flor venga, el momento de la madurez de la flor, y entonces ahora sí viene el tiempo de la podadera. ¿Sabe también que tienen que enseñarle a los hijos? Hay que enseñarle que la descendencia de uno tiene que seguir el camino de uno. Mi hermano, pero no me refiero al ámbito malo, no me refiero, si usted dice, pastor, yo soy un ladrón, le tengo que enseñar también que él tiene que ser un ladrón, pero por supuesto que no. Habla aquí del tiempo de la madurez, y uno que roba no es una persona madura, uno que viola no es una persona madura, una persona que hace lo malo no es una persona que haya madurado, hermano. Porque uno tiene que seguir el camino de Dios, uno tiene que seguir el camino de los padres cuando éste ha hecho lo correcto delante de Dios. Mire, el mismo Jesús aprendió el oficio, aprendió a hacer lo que hizo José, y es más, él pudo decir, y eso que ni es mi padre, él pudo haber dicho, no, ni mi padre es, yo que voy a andar aprendiendo su consejo, yo que voy a andar aprendiendo lo que él está haciendo, yo que voy a aprender lo de su negocio, yo que voy a andar aprendiendo lo que está haciendo. Pero usted recuerda ahí en Marcos capítulo 6, si no mal recuerdo, llega la gente con Jesús, y entonces comienzan a cuestionarse y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero?
no es esto, y luego dice, no es este el carpintero, haciendo referencia a que Jesús mismo era un carpintero. No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de no sé quién. No es este el carpintero, no es este el que está aquí con nosotros, el carpintero. Y dice la escritura que todos se escandalizaban de él. Escúcheme, pero yo quiero hacer énfasis aquí en ello, en seguir la misma línea del Padre, pero eso se tiene que hacer con madurez. Y le reitero, Jesús mismo pudo haber dicho, este ni mi padre es. ¿A poco usted no cree que Jesús sabía que no era hijo biológico? Me refiero a hijo biológico de José. Jesús sabía la comisión a la cual había venido. Jesús sabía que él había sido obra misma del Espíritu Santo, que había sido por obra del Espíritu Santo. Él sabía que José no era su padre. Él pudo haber dicho, ¿qué voy a andar aprendiendo tu oficio? ¿Qué voy a andar haciendo siguiendo tu consejo? ¿Qué voy a andar haciendo lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué voy a andar haciendo lo mismo que tú? Y entonces yo me imagino que José se juntaba con los demás hijos que tenía, con Jacobo, con Judas, porque tuvo un hermano llamado Judas Jesús, y con Simón. Él se pudo haber juntado con sus hijos y demás, y con sus hermanas, porque dice la escritura que tuvo hermanas. Él se pudo haber juntado con los demás, y entonces haber hecho a Jesús a un lado, pero quizá no era así. ¿Por qué? Porque este formaba parte del mismo oficio, él formaba parte de la misma línea, le interesaban los negocios de su padre, le interesaban los negocios de él. Sin embargo, dice la historia que José murió a temprana edad. Entonces, a la temprana edad de Jesús. Y entonces Jesús dice, bueno, tengo que seguir ahora los negocios de mi padre. Sin embargo, cuando no se enseñan estos negocios, viene aquí el problema. Y entonces, al no enseñarle al hijo, tienes que trabajar, hijo, tienes que buscar ser proveedor, tienes que buscar ser una persona que provea hoy para la casa, tienes que proveerme a mí, tienes que entrarle aquí para el gas, tienen que entrarle para la luz, tienes que entrarle para el gasto. Entonces muchas veces hacemos hijos ociosos. Dice la escritura, si no mal recuerdo, en Proverbios 28, verso 19, el que labra su tierra se hartará de pan, pero el que no la labra se hartará de pobreza. Y muchas veces viene esto cuando no se enseña a los hijos a trabajar. Una vez me preguntaban acerca de ello, oye, y tu hijo se va a casar, y tu hijo, eso ya estoy hablando de hace 5 años, tu hijo se va a casar y ya mi hijo tiene inclusive para mantener a este y a 10 hijos. Por supuesto que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque desde temprana edad se le enseñó, desde temprana edad se les enseña a los hijos, hay que seguir la línea, hijo, tienes que trabajar, hija, tienes que trabajar. Y es más, ¿qué tal si te encuentras? Porque hasta esto es necesario enseñarle. ¿Qué tal, hija, que te encuentras a una persona, a un hombre que no quiere trabajar? Tienes que enseñarte a proveerte por sí mismo. Y sé que muchos van a decir que el Señor reprenda al diablo, pastor. Dígame cuántas hijas dentro de la iglesia, cuántas hijas son dejadas. Dígame cuántas hoy en día tienen que trabajar, pero como nunca se les enseñó a trabajar, siempre les dijeron, hija, tú vas a tener un marido bueno y un marido pastor y te va a proveer. Y lo único que se enseñaron, hermano, lo único que se encontraron dentro de la iglesia misma, hermano, fue un patán que ni siquiera para ellos mismos eran capaces de trabajar. Pero como no se les enseñó a las hijas a trabajar, ahí andan las pobres haciendo cualquier tipo de trabajos para ganarse y llevarle a sus hijos un poco de dinero. Y en vez, como algo que decíamos ya anteriormente, buscaban príncipe, pero se encontraron sapo. Y es lo que se les están enseñando. Y se les enseña a esto, usted se va a casar con un pastor, pero se encuentran cualquier barbaján. Y entonces, yo sé, muchas veces decimos, es que pastor no es bueno que lo que Dios unió, que lo separe el hombre. Yo le pregunto, ¿usted cree que todos los matrimonios, yo no sé que soy criticado por esto, pero le pregunto, ¿usted cree que Dios ha unido todos los matrimonios? Porque cuando le he dicho a alguna persona, dije a su marido, déjelo, pastor, pero a mí me enseñaron que no podía dejar a mi marido. A ver, tu marido violó a 2 de tus hijos. Y tienes otro bebé, ¿qué esperas? ¿Que también le viole? Si ya violó a 2, también le va a violar, por supuesto. Si mientras no acepte a Jesús y no cambie de vida, va a violar, y a todos los que más tengas los va a violar. Ya violó a tus 2 hijos. Es un patán, no te da para el gasto, te golpea. Ya violó a tus 2 hijos. Es un patán, no te da para el gasto, te golpea. Todo el tiempo. ¿Usted qué espera, hermana? ¿Qué espera de él? Déjelo, pastor, a mí me enseñaron
que orara por él. Sí, ora por él, pero en tu casa no te mandó Dios a esto. Y entonces decimos, es que me enseñaron que lo que Dios unió. Le pregunto, ¿usted cree que Dios dijo a esta mi hija, le voy a buscar un hijo patán? ¿Le voy a buscar a un esposo, perdón, a un esposo barbaján? ¿Le voy a buscar a un esposo que no le mantenga y que sea un drogadicto y violador? ¿Le voy a buscar para que se una a ella? ¿Usted cree que Dios une a todos? Eso fue lo que usted escogió, esto fue lo que usted no puede decir, es que fue el marido que Dios me dio. No, hermano, hermana, perdóneme, este fue el marido que usted se buscó. Por eso a las jovencitas hay que enseñarles, tengan cuidado con el marido que se encuentran. Si no trabajan, imagínense, si no le dan a su mamá para el gasto, menos le van a dar a usted. No le dieron no, si no mantiene a los que tiene cerca, usted cree, o no provee para los que tiene cerca, usted cree que le va a dar a usted. Es que va a cambiar cuando nos casemos. Perdóneme, no va a cambiar. Es más, esto va a crecer, eso se va a incrementar, su actitud va a ser mayor. Y cuando usted le diga, yo pensé que ibas a cambiar, él le va a decir, así me conociste, así era, no esperes más de mí. Pero por supuesto que tiene razón. Siguiente punto, estamos, acuérdense, hablando de este tema, prepararme para su venida o prepararme para mi partida. Vamos a avanzar un poco más rápido porque estoy un poco atrasado en ello. Génesis capítulo 49, verso 1, dice la palabra de Dios. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntad y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Acuérdense que a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Él les estaba enseñando qué tenían que hacer antes de su partida. Y entonces, por supuesto, mire, Jacob los bendijo. Antes de su partida comenzó a bendecirlos. A ver, mi querido hijo, y comienza a hablar de Simeón, comienza a hablarle a Simeín, comienza a darles una palabra a cada uno de ellos. Hermano, por supuesto, y mire, hay una situación aquí muy importante. Comenzó a bendecir a sus hijos, pero muchas veces la bendición no solamente es para los hijos, la bendición es para aquellos que no son parte de sus hijos. Usted puede bendecir a aquellos que ni siquiera son parte de sus hijos y decirle, mira hijo, mi querido sobrino, yo ya me voy a morir, pero sé que voy pronto, así como dijo el apóstol Pablo, ya el tiempo de mi partida está cercano, he acabado la carrera, he guardado la palabra, he ganado la batalla, he guardado la fe, por lo cual, y comienza a hablar acerca de su partida. Aquí el tiempo de la partida de Jacob ya estaba cerca y él estaba bendiciéndolos. Usted puede bendecir aún hasta aquellos que no son sus hijos. Pero escúcheme, yo sé que hay algo que viene muchas veces a la gente. Y es que muchos sabemos que como padres son juzgados porque tienen preferencia por alguno de sus hijos. Y yo le puedo preguntar en este momento, y le he preguntado a algunos hermanos, hermano, ¿usted prefiere alguno de sus hijos? Y usted dice, no, pastor, que el Señor reprenda al diablo. Para mí todos mis hijos son iguales. Y entonces, muchas veces dicen los cristianos, y dice toda la gente, pero más los cristianos, yo tengo a mis hijos, a todos les tengo el mismo amor. Pero yo sé que esto no puede ser posible. Neurológicamente no puede ser posible. Y emocionalmente no puede ser posible. Es más, si usted me dice hasta espiritualmente, tampoco puede ser posible, porque Dios habla de escogidos. Dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dígame si no tiene un escogido. Dígame si no hay escogidos en los 12 de Jesús, o en los 5,000, o en los 4,000, o en las multitudes, o en los 70, o en los 12, o en los 3. Dígame si no había un preferido para Jesús. Por supuesto que Juan era el preferido de Jesús. Entonces, usted no me puede decir, no, pastor, que el Señor reprenda al diablo. Usted no puede ser mayor que Dios. Dice la palabra de Dios, bástele al siervo ser como su Señor, y no puede ser mayor que el Señor. Usted puede tener algún hijo consentido. Claro que se busca que todos sean consentidos y que todos tengan el mismo amor, pero por supuesto que siempre que le pregunte a alguien, va a decir, no, pastor, yo sé que todos son iguales, yo quiero a todos de la misma manera, yo a todos somos así. Pero por supuesto que no puede ser de esta manera. Sé que algún hijo se gane el amor del padre, quizá por el acercamiento, quizá porque ha convivido más con él, quizá porque ha sido más obediente, quizá porque ha tenido más el consejo, pero no puede ser de la misma manera. Y el caso de Jacob no fue así. Por supuesto, el caso de Jacob, él comenzó a bendecirlos como él creyó que
que era necesario. Es más, mi hermano, usted puede ver el capítulo 50 de este mismo libro y dice que José comenzó a llorar por la muerte de su padre Jacob. Fue el que comenzó a llorar José fue el que comenzó a llorar por la muerte de él, pero no habla que Simeón no comenzó a llorar, no habla que Rubén comenzó a llorar. De hecho, no fue así, porque cuando usted lee el capítulo 49 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios que comienza, es más, a ellos, a Simeón y a Rubén, no los bendijo. Es más, ya no diga que no les dio la bendición, que ni siquiera ni siquiera los tomó en cuenta, hasta los maldijo. A Rubén le dijo: tú eres mi primogénito, pero como fuiste el principal en dignidad, el principal en poder, eras impetuoso, mi querido Rubén, pero como subiste a mi cama, como subiste al lecho de tu padre, porque te metiste con una de mis concubinas, entonces te envileciste y vas a pasar esto y vas a ser un maldito. Escúcheme, viene aquí una maldición para Rubén, igual para Simeón y para Leví, porque usted recuerda aquel tiempo cuando ellos traman, Simeón y Leví, ellos traman cuando viene el tiempo de hacer alianza con sus enemigos, porque violó, si se acuerda de este príncipe que violó a Dina, y entonces cuando ellos ven que violan a Dina, dicen: ¿cómo vamos a permitir esto? Y entonces con este pueblo, no recuerdo ahorita su nombre, ellos hacen alianza y entonces dicen: vamos a matarlos cuando venga el momento, vamos a decirles que tienen que ser iguales que nosotros, así que cuando venga el momento los vamos a matar. Y Simeón y Leví hacen consejo para que ellos en ese momento maten a todos aquellos, no solamente al que violó a Dina, su hermana, sino a todos aquellos que formaban parte de este pueblo. Entonces él los maldice, le dicen: los malditos son en su furor. Viene aquí la ira de Jacob y los comienza a maldecir. ¿Todo por qué? Porque ellos habían matado a todo ese pueblo. Escúcheme, entonces viene esta situación. Pero no solamente digo, ni siquiera les dio la bendición, sino que hasta maldijo a Leví, maldijo a Simeón, maldijo a este hombre que se metió a este hijo que se metió con su esposa, con su concubina, a Rubén. Entonces viene este tiempo. Escúcheme, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Pero él tenía preferidos. Usted recuerda, el preferido de Jacob era José. Era aquel que le había hecho la túnica de colores, y no solamente él, sino también era Benjamín, que fue el último, y por supuesto de la mujer que amaba, que era Raquel. Entonces viene aquí este momento en el cual no los bendijo a todos de la misma manera. Entonces viene esta etapa en la cual no puede quizá usted tener una bendición. Sin embargo, usted tiene que bendecir a sus hijos, tiene que bendecirlos. Y el tiempo de la bendición, por ejemplo, usted recuerda el tiempo de Isaac. Cuando Isaac va a morir ahí en Génesis 27, viene el tiempo en el cual va a morir, y entonces él comienza a hablarle: a ver, ven para acá, ¿dónde está mi hijo Esaú? Y entonces recuerda que Esaú era velludo, pero Jacob era lampiño. Y entonces cuando viene el tiempo de bendecir a Esaú, él le llama: a ver, hijo, te voy a bendecir a ti. Y entonces dice la palabra de Dios que estaba escuchando ahí su mujer. Y entonces cuando estaba escuchando ahí Rebeca, mujer de Isaac, dice la palabra de Dios, porque el preferido de Rebeca era Jacob, pero el preferido de Isaac era Esaú. Y entonces viene el tiempo en el cual él va a morir, y el tiempo de su partida ya estaba listo. Él dice: bueno, voy a bendecir a mis hijos. Pero ¿qué es lo que sucede? Había un preferido para cada uno de ellos. Escúchame, muchas veces viene el preferitismo de los padres porque es como le llamamos en mi pueblo, la oveja negra de la familia, porque es el rebelde, o quizá simple y llanamente porque quizá es el más desvalido de la familia. Entonces decimos: es que pastor, él no tiene carrera, él no tiene profesión, es más, lo veo hasta, perdónenme la expresión, lo veo hasta un poco torpe, por eso he acostumbrado a platicar más con él, a estar más tiempo con él, le doy más tiempo que a los demás hijos, porque lo veo como más tontito, lo aconsejo más o más tontita. Entonces viene este tiempo en el cual hay un tipo de preferitismo. Yo lo que le digo es que usted tiene que bendecir a sus hijos. Ya ellos verán si reciben la bendición o no reciben la bendición. Por ejemplo, en el caso de Génesis 27 que le estoy comentando, antes de la partida de Isaac, él iba a bendecir a Esaú, pero él no quiso la bendición. Ya le corresponde al hijo,
A la hija le corresponde saber si acepta o no acepta la bendición. Ya le corresponde a él saber y decir, bueno, yo no acepto la bendición de mi padre, yo no acepto la bendición de mi padre, yo no acepto los consejos de mis padres, yo no acepto lo que me quisieron enseñar, no acepto lo que me quisieron dar. Ya será de él. Esaú no aceptó ni la tierra, ni aceptó el consejo, ni aceptó la bendición. El consejo era, no tomes mujer de las hijas de tal porque son nuestros enemigos. No, y es más, son malvados, son perversos. Pero fue y tomó mujer precisamente de ese pueblo. Hermano, pero Jacob sí aceptó la bendición. Era el más pequeño, era el que quizá menos debería de tener la bendición, pero escúcheme, es ahí donde viene la palabra de Dios. Por supuesto, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Escúcheme, ¿por qué? Porque él buscó la bendición, porque él buscó el consejo, porque él tuvo la obediencia del Padre, él tuvo la obediencia de qué es lo que tenía que hacer, él fue obediente, él tuvo este acercamiento, él hizo lo que se le enseñó. Vámonos al siguiente punto. En Génesis 41, verso 49, dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Recuerde que ella era hija de un sacerdote. Entonces, así como Asenat seguía la línea sacerdotal, por supuesto, y José, pues era el preferido de su padre también, de su padre Isaac, entonces, de su padre Jacob. Entonces, también tenía una línea genealógica que seguir, esta línea de bendición. Entonces, ¿qué fue lo que le enseñó José? A ver, mis queridos hijos, dice que José recogió el trigo sentido enseñarle a sus hijos. A ver, mis queridos hijos, van a venir tiempos de abundancia y quizá haya tiempos de escasez, o es más, van a venir tiempos de escasez, van a venir tiempos de sanidad, van a venir tiempos de enfermedad, van a venir tiempos de dolor, pero también van a venir tiempos de gozo, van a venir tiempos en los cuales van a tener un buen trabajo, pero quizá van a venir tiempos en los cuales no tengan trabajo. Entonces, él les enseñó en este sentido que se prepararan para ambas cosas. El apóstol Pablo sabía, y él decía, sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez. Es decir, mi padre me enseñó a tener abundancia, pero mi padre también me enseñó a tener escasez, porque él mismo sabía. Yo te pregunto a ti, antes de que tú te vayas, ¿le estás enseñando a tus hijos que pueden haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez? ¿Le has dicho a tus hijos, oye hijo, quizá venga un tiempo en el cual vengan tiempos de salud, pero quizá vengan tiempos en los cuales vengan tiempos de sanidad? ¿Estás en esto? ¿O quizá no les quieres enseñar que pueden haber tiempos de escasez? Quizá no les enseñas que pueden haber tiempos en los cuales van a venir enfermedades. Quizá no les enseñas a tus hijos en los cuales van a venir tiempos difíciles, tiempos duros. O eres de aquellos que dicen que el Señor reprenda al diablo, pastor. Mi hijo nunca va a vivir enfermedad, mi hijo nunca va a tener escasez, mi hijo nunca va a tener esto, porque entonces quizá no estés viviendo una realidad. Y al no enseñarles esto, cuando venga el tiempo, entonces el hijo va a decir, pues entonces me siento abandonado de Dios, siento que Dios me desprotegió, siento que Dios no me ha ayudado, siento que Dios, y no es eso, sino que tú nunca le enseñaste a tus hijos que quizá había una situación que él tenía que aprender, no le enseñaste. Y entonces volvemos al pasaje de Segunda de Reyes capítulo 4, cuando dice la escritura que vino una mujer de los hijos de los profetas a decirle a este profeta Eliseo, oye, tu siervo que era profeta, ha muerto. Y entonces viene el acreedor a que se quiere cobrar con mis hijos, porque viene a cobrarse la deuda que mi marido enseñó. Entonces, ¿por qué fue esto? Porque no se le enseñó no se le enseñó a los hijos, no se le enseñó a la esposa que habían tiempos, que quizá vendrían tiempos en los cuales iban a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de escasez, tiempos quizá de enfermedad. Era necesario que se le enseñara esto, pero nunca se le enseñó. Entonces es tiempo de que les enseñes a tus hijos y que digas, a ver, mis queridos hijos, así como José, vivimos tiempos de abundancia, pero también hay tiempos de escasez. Hay tiempos de vacas gordas, pero quizá también vengan tiempos de vacas flacas y debes de estar preparados para ello. Y cuando uno como padre, el hijo le dice, mamá, papá, quiero esto, a mi hijo todo, aquí está lo que mi hijo quiera. Y entonces, mamá, si se me antoja aquello, también se lo compro a mi hijo. Y más en las familias pudientes. Oye, papá, ¿me compras esto? Por supuesto que se lo compro a mi hijo. Y entonces no se les enseña
a valorar lo que tienen, no se les enseña a valorar el trabajo que pueden tener, no se les enseña a valorar la economía que pueden en ese momento ganar, no se les enseña. ¿Por qué? Porque al no enseñárseles esto, entonces creen que todo lo merecen. Y usted es una princesa y hasta le decimos, usted es una princesa de Dios. Y entonces cuando vienen tiempos difíciles y entonces en vez de que como princesas se encontraran un príncipe y fue sapo, entonces es ahí cuando se sienten desprotegidas porque nunca se les enseñó esto. Nunca se les enseñó, mija, usted tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender a valerse por sí misma. Usted tiene que aprender, mija, a tener lo propio, porque ¿qué tal que suceda esto? ¿Qué tal que vengan tiempos de vacas flacas? ¿Qué tal que vengan tiempos de escasez? ¿Qué tal? Pidamos a Dios que no haya. Pidamos a Dios que no vengan tiempos de vacas flacas. Pidamos a Dios que no vengan enfermedades. Pidamos a Dios que no vengan dolores. Pidamos a Dios que no haya aflicciones. Pidamos a Dios. Pero si viene, usted, mi hija, usted, mi hijo, está preparado para ello. Pero se les ha enseñado. Usted tiene que enseñarles esta etapa. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal? Tiene que enseñarles. Porque si no, entonces vienen los problemas y vienen los tiempos de vacas flacas y ellos se van a encontrar con una realidad que nunca les fue enseñada. Vámonos al siguiente punto. Primera de Crónicas, capítulo 28. Y reúnen que le servían al rey, los jefes de los militares y de centenas, los administradores de toda Hacienda, y viene aquí y junta a todos los poderosos de ese tiempo. Y levantándose el rey David, todavía rey, dice, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo puesto en pie, yo tenía el propósito de edificar la casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la tierra de mi padre, de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Escúcheme, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, para ponerme por rey, espérame porque ya me perdí aquí. De la casa de mi padre me escogió, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono de Israel, de Jehová sobre Israel. Escúcheme, siguiente punto que viene aquí es a honrar a los hijos. Y más que eso, y aparte de honrar a los hijos, usted como padre, antes de partir y antes de que entregue cuentas a Dios, usted tiene que dejar un sucesor en todas las áreas, un sucesor en los negocios, un sucesor en su casa, y usted es pastor, un sucesor en la iglesia. ¿Por qué usted cree que muchas veces esto se desconoce? Y al desconocerse, entonces muchas veces, si el pastor no las riendas de una iglesia, nunca le enseñó, y entonces después de que ya murieron todos, después de que ya murió el pastor, dicen, ¿a quién dejamos? Vamos a dejar pues al hijo del pastor, y el hijo del pastor no está preparado para ello. Nunca el pastor le honró como pastor de la iglesia. Déjeme poner otro caso. El hijo de un empresario nunca toma las riendas del negocio. Y entonces llega el administrador, llega el director comercial, llega el director, el gerente de ventas, y entonces dice, no, este hijo ni sabe nada. Sí, ya murió el patrón, sí era bueno, pero el hijo no sabe nada del negocio. Y entonces el gerente de ventas se quiere quedar con el negocio, porque esto es muy común, créamelo. El gerente de las ventas se quiere quedar con el negocio. Dice, yo conozco las ventas, conozco a los clientes, conozco en cuánto se vende, en cuánto se compra, dónde se compra, cómo se hace. Así que yo me quedo con el negocio, porque nunca se le enseñó. Y ese es un problema que pasa a muchos empresarios, porque nunca le enseñó al hijo, nunca tuvo la indicación, nunca tuvo quizá esa pericia de poder enseñarle al hijo qué tenía que hacer con ese negocio. Hoy en día usted se da cuenta, por eso usted se da cuenta que la misma gente desconoce a los sucesores, porque usted ha visto el pasaje donde dice,
Mi hijo Salomón es pequeño. Lo leímos hace ratito. Dice que su hijo era pequeño. Y entonces al ser pequeño, no se le quiere enseñar. ¿Por qué? Pues ¿cómo se va a enseñar a los negocios? ¿Cómo se le va a enseñar? Pastor, mi hijo es pequeño, ¿cómo le voy a enseñar todo esto? Y de los problemas. Así que si... ¿cómo le voy a enseñar de tantos problemas de la vida? Por eso muchas veces no se reconoce. ¿Por qué? Porque no aprendió usted a honrarle delante de los demás. En la iglesia no le honró delante de los ujieres, no le honró delante de los servidores, no le honró delante de los demás pastores, no le honró delante de toda la iglesia, de la congregación. En los negocios no le honró delante de los vendedores, no le honró delante del director, delante de los de logística, delante de toda la gente, no le honró como sucesor. Y entonces viene la gente, los ve pequeños, le quieren quitar la propiedad a los hijos, le quieren quitar la propiedad a aquellos que nunca trabajaron para ella, pero el que trabajó y le pareció a él dejarle la casa, que con tanto esfuerzo ganó, y dijo, voy a dejar a tal hijo por heredero, o voy a dejar mis hijos por heredero. No, viene el compadre, viene la familia. Hoy usted se puede dar cuenta aún de personas de la farándula, de Pedro Infante, de Juan Gabriel, de los que están ahí en el medio artístico, de Cantinflas y de tantos más, personas que ni siquiera eran de la familia, personas que eran familiares, sobrinos, hermanos de cuyos, del muerto, y se quieren quedar con las propiedades que le pertenecen a los hijos, porque nunca honraron a los hijos, nunca fueron capaces de decirle, este es mi hijo. Es más, hasta aquellos que llegan a ser fuera del matrimonio nunca fueron para honrarles, porque sí son hijos, que hicieron las cosas mal, por supuesto que hicieron las cosas mal, pero son hijos y no les honraron como tal. Y hoy en día la gente dice, no, es que son bastardos. Sí, pero son hijos. Son bastardos, pero hijos. Y también merecen, por supuesto que merecen. Y entonces nunca fueron capaces de honrarles. Y entonces la última voluntad que hubiera querido el que falleció no se cumple y no es respetada. Y luego muchos de los que forman parte de esta herencia, o que deberían, dicen, es que pastor, Dios no permitió que me quedara con esa casa. No, Dios sí permitió. Es más, Dios quería que te quedaras con esa propiedad. Dios quería que fueras parte de esa heredad. Pero el problema fue que tu padre no te honró. El padre fue que no fuiste honrado como hijo. O el problema fue que tú como hijo no te metiste a los negocios del padre. O que tú, hijo de pastor, no te metiste al ministerio como tu padre. O que tú, hijo de pastor, no quisiste tener la misma relación con Dios como tu padre. Entonces ese fue tu problema. Ese fue el problema. No, el problema no fue Dios. El problema no es que Dios no haya querido que tú no hayas tomado el ministerio, o que tú no hayas tomado un negocio, o que tú no hayas tomado esa casa por heredad. El problema es que tú no quisiste tomar ese puesto que debías ocupar, porque no te interesó. Entonces el problema fue para ti, hijo. El problema fue tuyo, no fue el problema de tu padre. Vamos aquí al siguiente punto, que está en Éxodo capítulo 12, en el verso 33. Recuerda, estamos viendo en este tema, prepararme para su venida o prepararme para mi partida. Dice la escritura. Éxodo 12, verso 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo sus masas a enseñarle a los hijos antes de que esta masa se leudase. Antes de que fuese recogida la siega. Y ahorita estamos viendo un tema, un verso similar. Dice, y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. ¿Qué representa esto? La masa envuelta en sábana representa a los hijos cuando todavía forman parte de la casa, cuando todavía quieren nuestra cobertura, cuando todavía quieren estar bajo nuestra cubierta. Por eso, antes de que esta masa se leude, antes de que esta masa comience a crecer, comience a expandirse, ¿qué es lo que se tiene que enseñar? Se tiene que enseñar, aquellos tienen que seguir el camino, pero que se tiene que corregir. ¿Qué sucede cuando esta masa comienza a leudarse, cuando esta masa comienza a crecer, y más que se les pone mucho royal, se les pone mucho químico ahí, ¿verdad? Esta masa comienza a leudarse. Entonces, ¿qué sucede cuando un hijo ya es grande y comienza a crecer y uno les da el consejo, hijo, tienes que hacer esto? El hijo dice, no, yo no necesito el consejo de ti, madre.
Y entonces uno les quiere corregir y dice, no me puedes corregir porque ya tengo 12 años, ya tengo 13 años, ya tengo 8 años. Es más, te voy a demandar. ¿Cuántos padres en Estados Unidos principalmente están en estos casos? Que los hijos demandan a los padres porque los padres les corrigen de acuerdo y conforme a la Biblia, porque la Biblia habla de corrección, la Biblia habla de la vara de la corrección, y en repetidas ocasiones hemos hablado de la vara de la corrección, porque si los corrigieres con vara no morirán. Sin embargo, los padres se tientan tanto el corazón para corregir a un hijo, pero ¿qué sucede cuando un hijo se corrige una vez, o se corrige dos, o se corrige tres porque se merece la corrección? Pero ¿qué sucede cuando el hijo no aprende con la corrección? Es más, hay hijos que siempre generalizan todo. Y los hijos dicen, es que tu mamá o tu papá siempre quieres arreglar todo con golpes. No es con golpes, es corregir. Y por una o por dos o por tres veces que se corrige no quiere decir siempre. Porque muchas veces se utiliza la palabra siempre y la palabra nunca. Y son palabras que no deberían, son palabras que nunca deberían de existir en nuestro vocabulario. Son palabras que siempre deberíamos de quitarlas de ellas. Pero la palabra siempre y la palabra nunca se utilizan en los hijos y muchas veces dicen los hijos, tú todo lo quieres arreglar con golpes, ¿no? Cuando es necesario, sí. Pero ¿qué sucede cuando el hijo no aprende la corrección, no aprende el consejo? Y es necesario enseñarles una, dos o tres. Y cuando algún hijo me llegó a decir, ¿tú todo lo quieres arreglar con golpes? A ver, ¿cuándo fue la última vez que te corregí? No, pues no me acuerdo. No, pues dime. Pues es que no sé. Pues es que no sabes. Es que tiene 4 años que no te corrijo. Te corrigí cuando tenías 4 años. Hoy que tienes 8, es necesario que te vuelva a corregir. Pero cuando el hijo dice la palabra nunca o la palabra siempre, viene el problema. Porque ellos creen que crecieron con puros golpes. Y primero no son golpes, es corrección. Pero también, ¿qué tal que el padre los agarra del pelo? Estaba apenas viendo un video que fue viralizado y lo pasaron en las noticias, que un padre fue por una hija que estaba tomando una cerveza, y entonces el hijo la comienza a golpear, la cachetea enfrente de todos, paz. Y después de que las cachetea, la agarra del cabello y se la lleva arrastrando. Y entonces él podría decir, pastor, nada más le puse 3 cachetadas. No es las cachetadas, es la manera tan, ¿qué puedo decirle? La manera tan cruel de tratar a un hijo. ¿Qué sucede cuando los padres tratan de una manera con crueldad a los hijos? Y los agarran del cabello y los azotan y les pegan como si fueran hombres grandes. Y ¡qué barbaridad! Y esto sucede. Este tipo de corrección, esto no es corrección, esto en realidad no es corrección. Pero hoy en día se ha viralizado también cuando los hijos mismos dicen y pasan hasta los celulares, un celular que se trabó, no entiende, y a una computadora pegándole al celular, y dice, lo hago por tu bien para que aprendas y no te me andes trabando y no hagas lo que no debes. Pero lo hacen a manera de burlarse de los padres. Porque hoy en día se ha viralizado también tanto que no debe de hacerse esto cuando la misma Biblia nos habla de corrección. Vuelvo a repetir, corrección, no golpes. Corrección es agarrar tu varita y entonces enseñarle. Y existe un lugar y la palabra nos habla, y aunque usted me critique, habla de la nalga. Y así lo dice la Biblia, de la nalga, para corregirles, perdón. No para pegarles, para corregirles. Hay un lugar para corregir, hay un lugar para corrección. No es en cualquier parte del cuerpo, no es agarrarlos del cabello y llevárselos arrastrando por toda la calle. Esto no existe. Pero eso tiene que hacerle antes de que se leude la masa, antes de que ellos crezcan, porque cuando ellos crecen, ya después de una edad, ya no es tiempo de corrección, no de esta manera, es tiempo de consejos. Usted quiere golpear o quiere agarrar a trancazos a un hijo y le quiere decir, te estoy corrigiendo, hijo, cuando él ya tiene 15 años, cuando él ya tiene 18 años, entonces ahí viene la rebeldía. Cuando se hace esto, entonces viene el problema, pero entonces no se les está enseñando la palabra. Y acuérdense que la palabra hay que enseñárselas en todo momento. Y entonces antes de que ellos crezcan, antes de que esta masa leude, usted tiene que enseñarles la palabra. En Deuteronomio 6 dice que usted tiene que enseñarles. Usted puede ver que dice la Escritura que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, estas palabras estarán
en tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás a ellas, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces esto tienes que enseñarle a tus hijos. Si no quieres enseñarle la palabra, pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nosotros hemos puesto en las puertas, hemos puesto en las ventanas, hemos puesto en las paredes, hemos puesto pequeños letreros donde hay pequeños versos que dicen, bueno, no alcanzo a leer, pero si permanecieres en mi palabra y vosotros permanecieres en pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y ponemos porque yo soy Jehová, tu ayudador, Jehová que te esfuerzo, Jehová. Y entonces comienzan a ver esa palabra y entonces ellos pueden ver que hay versos escritos en todos lados. Y esos pasajes ellos los van a ver cuando bajen de la escalera, cuando suban la escalera, lo van a ver cuando entren al baño, cuando salgan de su recámara, cuando entran a la cocina, cuando vayan al comedor. Ellos lo van a ver y van a ver que esto es importante para ellos. Enséñeles usted esta parte. Ya estoy terminando. Ya estoy en lo último. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 7. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Escúcheme, ¿qué es lo que tiene que hacer? Elías, ¿qué es lo que hizo antes de partir? Le dio el manto a su hijo en la fe. Le dio el manto a Eliseo. Este lo aceptó, Eliseo lo buscó, Eliseo lo quiso más que otra cosa. Es más, dijo, yo no solamente quiero lo que tienes, yo quiero el doble de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enseñar a los hijos que hay un manto por buscarse, que hay un manto por pelearse, que hay un manto por arrebatarse, hay un manto por perseguir. Pero ¿qué sucede cuando los hijos menosprecian el manto? Cuando los hijos no quieren el manto, hay que ver qué tipo de hijos tienes, pero también hay que ver qué tipo de hijo eres tú para que te ubiques en ambas posiciones. A veces yo estoy en un lado y mis hijas están en otro y mis hijos están en otro lugar y yo le digo, te amo, mi amor, y grito y todos contestan al mismo tiempo, yo también, papá. Como que todos arrebatan el manto, como que todos, me dijo a mí, todos comienzan, no, me dijo a mí, y yo pues comienzo a jugar con ellos. Le dije a uno que tiene tenis, porque todos tienen tenis, le dije a uno que tiene pantalón de mezclilla, y todos traen pantalón de mezclilla, le dije a alguien que trae, está greñudo, y ya comienzan ahí, bueno, te dijo a ti, le dije a alguien que está fodonga, y ya comienzan ahí como que hay que dejar, porque bromeamos de esta manera. Escuche, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no se les enseña a los hijos a valorar lo que el padre se los deja? No se les enseña a valorar el manto, no se les enseña a valorar ese manto que el padre está dejando, el ministerio que el padre está dejando, el trabajo que el padre está dejando. Ese manto es desvalorado. ¿Qué sucede ahí? Entonces podemos ver, hay una palabra muy conocida para los hijos. Está en Eclesiastés 12, verso 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días y digas de ellos, en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y entonces viene esta parte, cuando no se les enseña a los hijos a enseñorearse de este manto. Los hijos solamente están cuando hay manto, pero cuando ya no hay manto, no se les enseña a valorar el manto. No se les enseña a que antes de uno como padre no les enseña a ver que van a haber días en los cuales el manto quizá tenga que vivir tiempos de aflicción. Quizá el manto va a pasar por, así como aquel vellón que dejó Gedeón, van a sufrir días de tormenta, van a haber días de sequedad. No se les enseña que ese manto a veces va a estar seco, a veces va a estar mojado, a veces va a haber el poder de Dios en el momento, a veces hay que ver que ese poder se tenga que clamar para que se venga, para que se vea. Entonces hay que enseñarles a que este manto se tiene que valorar. Hay que enseñarles a que este manto tiene que ser. Y déjenme solamente retomar este pasaje de Eclesiastés 12, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días en los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. En el verso 2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Escúcheme todo lo que va a pasar. Y cesarán
muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto no se les enseña a los hijos. Hijo, van a venir tiempos. Es más, cuando se les enseña, van a venir tiempos difíciles, la iglesia que se cree muy cristiana, muy espiritual, que el Señor reprenda al diablo, pastor. Nada de esto se les enseña. Y Salomón lo enseñó a sus hijos. Salomón estaba diciéndoles, tienes que aprender esto. Verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el polvo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto no se les enseña. Es necesario que uno muera. Y Salomón, el sabio, lo enseñó. Es necesario que yo vuelva al polvo del cual fui tomado. No se les enseña. No se les enseña que hay veces en los cuales la cadena se puede romper. Hay veces en los cuales esa vasija se puede romper. Esa rueda del pozo se puede romper y entonces te quedes sin agua. Y no haya quien, échale ganas en la salud. Puede ser que esa rueda sea rota y no haya agua. No haya quien te dé una palabra. No haya quien te pueda bendecir. No haya quien te pueda ayudar. Por eso en ese momento decía el profeta Isaías en ese libro, capítulo 48, verso 4, por cuanto conozco que eres duro, barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron esas cosas. Viene aquí la palabra de Dios. Antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras. Está advertido. Y déjame ir terminando, deme un par de minutos más. El apóstol Pablo advirtió, y usted tiene que advertirlo a su descendencia y también ser advertido. Antes de que el apóstol Pablo partiera, él dice en Hechos 20, verso 29, porque yo sé que después de mi partida, escuché, él ya estaba hablando de esto, y no llegó alguien y le dijo, que el Señor reprenda al diablo, Pablo, y eso que te crees muy cristiano y muy apóstol, y eso que tienes una iglesia en Ecatepec, o no sé dónde, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Escúcheme. Entonces yo le pregunto, ¿ya le advirtió de esto a sus hijos? Y dice aquí el apóstol Pablo, de vosotros, de entre ustedes mismos se levantarán. Escuche, de la misma familia se puede levantar, de la misma iglesia se puede levantar, y van a ser lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, no van a perdonar a los sobrinos, no van a perdonar a los hijos, no van a perdonar a los hermanos, de los cuales usted tiene que advertirle a los suyos, tiene que advertirle a la iglesia, pastor, tiene que advertirle a tus discípulos, amado consiervo, tiene que advertirle a sus hijos, hermano amado, que tiene que velar de noche y de día, y tiene que amonestarle para que esté pendiente de ello. Ten cuidado ten cuidado de aquel que se dice muy amigo, de aquel que se dice compadre, de aquel que se dice que es mi hermano y que va a estar conmigo siempre, de aquel que se dice que es esto. Ten cuidado de él, ten cuidado de ella, ten cuidado. El apóstol Pedro también hizo algunas advertencias. En 2 de Pedro 1, verso 13 dice, pues te ruego, pues te tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Escúcheme, debo abandonar el cuerpo. Él ya estaba preparando a los que le estaban escuchando para su partida. Dice el verso 15, también yo procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y no llegó alguien y le dijo, ay Pedro, que el Señor reprenda al diablo, y eso que eres apóstol, y eso que dices que estuviste con Jesús, y eso que dije, no, porque él sabía, ellos estaban preparándose para esto. Y dice el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hay que enseñarle a aquellos que vienen detrás de nosotros que tienen que buscar la presencia de Dios. Hay que advertirle. Van a venir otros que no van a creer en Él. Van a venir otros pero yo quiero advertirles antes de mi partida, antes de que abandone este cuerpo, antes de que me vaya, yo tengo que
hablarles de mi pararles, de todo esto. Y entonces el apóstol, ya para terminar por último, déjame retomar lo del apóstol Pablo, con el cual inicié abriendo este tema para concluir. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, verso 6 dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces usted tiene que enseñarle a aquellos que vienen detrás de usted. ¿Qué tal dijo? Que te enseño, ya te enseñé acerca de la venida, acerca del arrebatamiento de Jesús para con la iglesia. Pero ¿qué tal que te enseñe acerca de mi partida? ¿Qué importantes? Tienes que pelear la buena batalla, tienes que acabar la carrera y tienes que guardar la fe. Y también te voy a enseñar acerca de los premios. Hay premios después de esto. Hay una corona, hay galardones, hay una gran cantidad de premios para ti, que te va a dar a ti el Señor juez justo, pero tienes que pelear por ello, porque tienes que ver que no solamente te tienes que preparar para su venida, sino también para tu partida, por si antes que esto te vas con el Señor. Por un momento cierre sus ojos. Vamos a hacer una palabra de oración para concluir. Y déjeme orar por usted. Y vamos a decirle a Dios: Señor, si me estoy preparando, ¿qué tal si antes de que tú vengas, mejor preparo la iglesia por si alguno de ellos parte? Ya les enseñé qué es lo que tienen que hacer antes de su partida, antes de que ellos mueran. Es importante que ellos lo puedan ver. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, pongo a cada uno de los que están escuchando esta palabra, o en lo sucesivo estarán escuchándola, para que estén preparados para su partida. Sé que mucho enseñamos a veces como pastores acerca del arrebatamiento y que la gente se tiene que preparar por cuando vengas por tu pueblo, pero muy poco, por no decir casi nada o nada, se enseña qué se tiene que hacer antes de que una persona muera. Buenas noches. Entonces, usted lo que tiene que hacer en Señor, en el nombre de Jesús, yo te suplico que tú en este momento, Señor, puedas mostrarle a toda aquella gente, Señor, que estará escuchando esta palabra, que si todos ellos en este momento están viendo, Señor, este programa, y ellos están, Señor, quizá por ver que hay una situación por acontecer en su vida, Señor, si hay una situación que ellos de la cual tenga que estar, Señor, pendientes, como una situación de morir, una situación porque, Señor, estén viviendo una etapa terminal, Señor, entonces yo te suplico que en este momento tú puedas tener una palabra de bendición sobre sus vidas. Una palabra, Señor, en la cual ellos puedan ver que si es necesario enseñarles algo, ellos tienen, Señor, ellos tienen en cuanto a las cosas que tienen que vivir, en cuanto a las cosas que tienen que dejar, Señor, como algo preparado, así como dice tu palabra que David dejó sus preparativos antes de su muerte. Por eso yo te suplico en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, permitas que ellos puedan dejar así los preparativos, Padre, en todos los sentidos de lo que hemos dejado hoy. En todos los sentidos que ellos puedan, Señor, dejar, Señor, en cuanto a su descendencia, en cuanto a aquellas cosas que tienen que pasar. Permite, Señor, que ellos sean tan prudentes, que ellos sean tan sabios, así como lo fue en su momento Salomón, así como lo fue Pedro al advertir, Pablo al advertir, Jesús, Señor, cuando nos enseñaba antes de su partida, Señor, Moisés mismo, Isaías, y todos aquellos que nosotros hemos visto en este momento antes de su partida, y que ellos puedan, Señor, dejar solamente advertencias, señalamientos, consejos, Señor, qué es lo que sucederá antes de su partida, pero también, Señor, qué es lo que acontecerá en todos los ámbitos, aún, Señor, en los económicos, aún, Señor, en aquellos que no tenían ellos previstos dejar. ¿Qué es lo que sucederá? Señor, dales sabiduría, dales el consejo para saber qué es lo que tienen que hacer. No, Señor, para antes de que tú vengas por la iglesia, sino para antes de que ellos partan para contigo. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos a todos aquellos que estarán escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén
Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado en esta hermosa ya tarde. Y de la misma manera les recuerdo que estaremos empezando nosotros nuestras actividades a partir, si no pasa otra cosa, a partir del día 14 de marzo. Es decir, el día 7 de febrero no tendremos nosotros aún actividad en la iglesia, sino a partir del día 14, tentativamente a partir del día 14 de marzo, estaremos congregándonos ya en la casa Hay Poder en Jesús. Esperamos que en estos tiempos aún nos siga viendo a través de las redes sociales, en los días martes, en los días jueves, los días sábados y los días domingos a las 11 de la mañana. Y no me queda más que seguir imitándoles y orando por ustedes en todo momento. Así que terminamos este programa. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y antes que otra cosa, yo les deseo que Dios siga trayendo sobre sus vidas grandes y abundantes bendiciones.